sois capaces todavía. Si nosotros nos fijamos nuevamente, vemos la referencia de bebés que requieren leche, pero conforme vamos avanzando, viandas, carne, habla de un crecimiento. No estamos llevados a quedarnos en el mismo. Ya me sé 2 o 3 versículos de la Biblia y los uso para lo que sea. Es que estoy cansado, todo lo puedo en Cristo. Es que Dios demanda, no sé, santidad. Bueno, sí, pero ya me amó y ya soy salvo. O sea, tenemos que tener cuidado. Hay muchos lugares en donde así usan de bandera 2 o 3 versículos. Hay lugares incluso en que usan banderas de versículos que ni existen, como ayúdate que yo te ayudaré. No viene en la Biblia. O Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Tampoco es cierto, eso es de Gandhi. Pero ¿cuántos años, y yo en particular, estuvimos así, creyendo que eran versículos bíblicos? Pero no estábamos siendo alimentados. Y quizás justamente por eso, no crecíamos. La escritura es una prioridad. Escuchar, entender la palabra de Dios. Pablo les dice, quería ya darles carne, pero se hubieran empachado. ¿Por qué? Porque no se habían dedicado a crecer. Si nosotros prestamos atención, la Biblia habla de diferentes niveles de crecimiento. Vamos a Primera de Juan 2, 12 y 14. Acuérdense que ahorita estamos hablando del crecimiento, de cómo ese alimento, la palabra de Dios, nos va a llevar al crecimiento espiritual. Fíjense en esto. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vamos a empezar por el versículo 12. El versículo 12 habla de hijitos. El término griego es teknia. Teknia se refiere a niños pequeños de cualquier edad. Por ejemplo, para mi papá, a pesar de que yo ya tengo 38 años, yo soy su hijito, soy su hijo. ¿Sí? No importa mi edad. Él sigue siendo mi papá, más bien yo sigo siendo su hijito, soy su hijo, su descendiente. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere en este primer versículo a hijitos, a teknia? Porque Juan, está refiriéndose a los que ya somos de la familia de Dios. Sin importar la edad, sin importar el crecimiento, a ellos nos está hablando, a nosotros nos está hablando, a todos los que ya fuimos perdonados. Por eso dice en el versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados. Es decir, habla a todos los hijos de Dios, grandes, chiquitos, jóvenes, ¿de acuerdo? A eso se refiere, a los que ya hemos sido perdonados. Pero en los versículos 13 y 14 vemos que hay 3 tipos de cristianos, 3 niveles, no por jerarquía, sino por crecimiento, porque no hay jerarquías. Son niños, jóvenes y padres. Vamos a empezar por los niños, versículo 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí el término niños o niñitos o hijitos es diferente al de teknia. Aquí se refiere a paida, como paidos, como pediatra, a ese tipo de niño. Es decir, a los niños pequeños, no físicamente, pero el paida se refiere a los niños que están en el entrenamiento pedagógico, que son pequeñitos, que están apenas empezando, ¿sí? A ese tipo de niños se refiere. No se refiere, insisto, a lo físico, sino a lo espiritual. Es decir, a los niños cuya ignorancia ha sido eliminada en el nivel más básico. Conocen al Padre.
pero a un nivel de decir papá, papá, pa, dada. A eso se refiere, a ese tipo de niñitos. Es una confesión mera de salvación, de reconocer realmente quién es el Padre. No nada más como quien dice, sí, ya sé que hay un Dios. No. Porque acuérdense que el versículo 12 nos habla de los que ya somos, ya formamos parte de la familia. Pero es un conocimiento muy básico, muy genérico, muy primario, digámoslo. ¿Sí? A eso se refiere. Pero vamos a los jóvenes, versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pero fíjense en el 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué diferencia a los niños de los jóvenes? La palabra de Dios. Lo que ellos han guardado esa palabra, esa sana doctrina. Dice John MacArthur que ese tipo de jóvenes son fáciles de diferenciar porque son los clásicos que siempre están batallando por el error, contra las falsas doctrinas, criticando las falsas doctrinas. Han descubierto o habemos descubierto ese oro, esa plata que es la palabra, que es la sana doctrina, y buscamos combatir con toda fuerza a las falsas doctrinas. Que si alguien se levanta, empezamos, no, es que eso es falso, ese es un falso maestro, ese es un hipócrita. ¿Sí me entienden? A ese tipo de jóvenes. Pero fíjense el efecto que tiene. Esa sana doctrina nos lleva a triunfar sobre Satanás. No por nosotros, sino por la obra que está haciendo Dios en nosotros. Ahorita eso lo vamos a atacar en el siguiente punto, pero es importante ver cómo se destaca ese nivel de crecimiento entre los niños y los jóvenes. ¿Ya lo vieron? Ahora vamos al de los padres, fíjense, versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Si nosotros vemos lo que se refiere al conocer, el conocer tiene un sentido de intimidad. Más allá del reconocimiento de dada, no. Este es un conocimiento en la intimidad. Es decir, ya gente que ha caminado por años y años conociendo realmente a Dios a un nivel íntimo a través de la oración y el estudio de la palabra. También la palabra no solo se refiere a un conocimiento intelectual. Vamos a Efesios 3:14. Efesios 3:14. Es un conocer íntimo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo habla acerca de los que van a ser rechazados, que dicen Señor, Señor, porque yo no os conozco? Es un conocimiento íntimo, es estar en la presencia de Dios, es vivir, confiar, descansar en Dios. Fíjense en esto, Efesios 3:14. No, perdón, 3:14. Sí, dije 14, ¿no? ¿Sí? Dijiste 9:14. No, 3:14, perdón. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Es un conocimiento muy profundo, que se da solo en la intimidad, no a través de estudios, que sí ayudan, ahorita lo vamos a ver, pero va más allá de un mero conocimiento intelectual.
No es nada más doctrina, es vivirla, pero la vives a través justamente de esa intimidad que hay con el Padre, que hay con el Hijo, que hay con el Espíritu Santo. Pero tenemos que recordar que ese conocimiento, insisto, no viene por una experiencia, no viene de alzar las manos y decir, lléname, lléname, lléname. No, también forma una parte muy importante la palabra. Si recordamos la primera doctrina, la palabra de Dios, no hay revelación de Dios sino a través de la palabra. No hay conocimiento de Dios sino es a través de la palabra. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si nosotros vemos, lo vimos en Primera de Juan, cuando se refiere a los padres, les dice al que conoces desde el principio. Tienes conciencia de que es el único Dios verdadero. El único, el que es desde el principio. Ese es el verdadero Dios. Ese conocimiento. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se acuerdan en la primera doctrina que vimos? Como Juan 1:1 habla del verbo y la vida, que es Jesucristo. Ese verbo que es logos, es palabra, es lo que es la palabra. En Hebreos 1, del 1 al 4, vimos cómo Jesucristo es a través de quien Dios nos ha hablado. No hay conocimiento, no hay intimidad con Dios, si no es a través de la palabra de Dios. Necesitamos, no se puede separar. ¿Es más que el conocimiento intelectual? Sí, pero no es independiente de él. Es un conocimiento profundo, de llegar realmente a ser conocido por Dios. No porque Dios no sepa todas las cosas, las sabe, pero se refiere justamente a ese conocimiento interior. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí claros? Ok. Regresemos por favor a 1 Corintios 3:1. Entonces, ¿Sí? cuando hay un pasaje de la Biblia, el que comentas, ¿no? Que dice que ni yo te conozco, ¿no? O sea, no quiere decir que Él no te conozca como persona, o sea, porque al final de cuentas todos somos creación de Dios, pero se está refiriendo más a la intimidad, a la comunión. Exactamente. Exactamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando Mateo habla de que José conoció a María después de Jesucristo, ¿a qué se refiere? A la intimidad. Es esa misma intimidad, obviamente no física, es espiritual. Y es a través de una relación íntima con Dios. Palabra, oración. Obviamente todo eso, una verdadera estudio de la palabra y una verdadera oración te van a llevar a una obediencia. ¿De acuerdo? Pero es esa intimidad, ese estar realmente, puede venir un temblor, una ola, y tú saber que estás firme en Cristo, porque le conoces. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es más allá mucho más del sentimentalismo, más allá del conocimiento intelectual, es verdaderamente vivirlo. Que cuando le digas realmente a Dios, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, sepas realmente en la intimidad lo que eso significa. ¿De acuerdo? Sí, claro.